Problema 1. Queremos demostrar que este lenguaje A es decidible. Es un lenguaje formado por codificados de gramáticas, tales que estas gramáticas sean libres de contexto sobre 0 y 1. Y el lenguaje generado por estas gramáticas en intersección con una estrella va a ser diferente de nulo. Ahora, yo quiero saber si esto es decidible, si este lenguaje es decidible, si este problema se puede resolver. ¿Ok? También podemos definirlo como el problema de determinar si una gramática de libre contexto genera alguna cadena en una estrella, ¿no? Ahora queremos saber si este lenguaje es decidible. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero quiero darle una intuición sobre esta parte de problema. ¿Qué significa esto, no? En el texto nos habla sobre la generación de alguna cadena en una estrella. Y es verdad, miren, vamos a poner aquí el conjunto 1 estrella. Supongamos que este es el conjunto de strings que pertenecen al lenguaje de una estrella. Y aquí vamos a tener el conjunto de strings que pertenecen al lenguaje generado por G. ¿Ok? Mi gramática me genera al menos un string que pertenece a una estrella, que está aquí. Puede generar más, ¿no? Puede también generar otros strings que no pertenezcan a una estrella. Pero tiene que haber necesariamente uno aquí. Uno, generado por G. ¿Ok? Bueno, por ahora esa intuición. Ahora, nuestra gramática va a tener que generar un lenguaje que en intersección con una estrella va a ser diferente de vacío, ¿no? Este lenguaje en intersección con una estrella va a ser diferente de vacío. Y en este caso esta gramática se está aceptando porque acá hay al menos un string que está en intersección con una estrella. ¿Ok? Y eso está haciendo que esta intersección no sea vacía. Necesito que dominen bien esta intersección. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, ¿qué queremos? Queremos demostrar la decidibilidad de A, ¿no? Queremos demostrar que ese problema es decidible. Que ese lenguaje es decidible, ¿no? Es un problema expresado como un lenguaje. ¿Cómo saber si A es decidible, no? Primero vamos a empezar volviendo un poco atrás en los temas, ¿no? Sabemos que la intersección de un lenguaje regular, LR, y un lenguaje libre de contexto va a ser un lenguaje libre de contexto. ¿Y por qué digo esto, no? En el libro Zipser hay un ejercicio donde se prueba esto. Vamos a ver resumidamente el ejercicio y a la vez vamos a tener una mirada gráfica, ¿no? Yo tengo un lenguaje A que es regular, y tengo un lenguaje B que es libre de contexto, y voy a tener un lenguaje A intersección B que es libre de contexto. ¿Sí o no? ¿Pero por qué? Supongamos que tengo un lenguaje libre de contexto C y un lenguaje regular R. Quiero probar que su intersección es libre de contexto. Entonces, lo que yo hago es construir un autómata de PID AP para C y un autómata determinista de FAD para R, con Q estados y Q' estados respectivamente, ¿no? Son dos máquinas, ¿no? Dos máquinas que van a recibir a C y R, ¿ok? Estamos creando un autómata de PID AP' que va a recibir C intersección R y que va a aceptar o rechazar. Este autómata P', entiéndalo como una simulación en paralelo de PDA P y de FAD. ¿Ok? Eso es P'. Eso es lo que está haciendo P'. Y va a llegar al estado de aceptación cuando una combinación del estado final de P con el estado final de D. ¿Ok? Porque tenemos que llegar a un estado final en el primer autómata y en el segundo autómata. ¿Ok? Y si no sucede eso, tenemos que rechazar. ¿Ok? Pero siempre vamos a aceptar o rechazar, porque estamos hablando de un autómata de pila, ¿no? No estamos hablando de una máquina de Turing, ¿ok? Eso es importante aclarar. Por lo tanto, esa intersección R va a ser libre de contexto. En resumen, si A es libre de lenguaje regular y B es un lenguaje libre de contexto, A intersección B es libre de contexto. Un ejemplo, ¿no? Aquí yo tengo A. ¿Qué es A? Es un lenguaje libre de contexto. Eso lo hemos probado. B es un lenguaje regular y su intersección va a ser un lenguaje libre de contexto, ¿ok? Siempre es bueno poner ejemplos sencillos para poder profundizar después. Lo hemos visto. Si X es lenguaje regular, Y es libre de contexto, entonces la intersección es libre de contexto. Lo pongo de nuevo porque es importante que tengamos esto como referencia.
Ahora, este es divide A, este es divide A. Tengan en cuenta esta condición, ¿ok? Este es divide A. Bueno, ¿cómo sabemos si es decidible A? ¿Cómo sabemos si A es decidible? Necesitamos construir un decisor H que va a decidir A, ¿ok? Y nuestro decisor H que va a decidir A está aquí. Va a ser una máquina gigantesca, ¿ok? Es una máquina gigante, es una máquina gigante. Y H, ¿qué va a recibir? Va a recibir un string codificado, una gramática codificada, ¿no? Una gramática codificada. Y sobre de entrada, G, donde G es una gramática de libre contexto, hay que construir otra gramática, ¿no? Estamos recibiendo una gramática en código, en H, y dentro de este H vamos a construir otra gramática de libre contexto B, tal que, y ojo acá, por eso he estado repitiendo la expresión anterior tantas veces, porque aquí le estamos repitiendo otra vez, tal que el lenguaje que genere esa gramática B, B va a generar un lenguaje, y el lenguaje que genera B va a ser este, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Esta es la intersección que aparecía arriba, ¿no? Esta es la intersección que aparece aquí, ¿no? Esta intersección es el lenguaje generado por B. ¿Ok? Hasta acá me siguen, ¿no? Acá tenemos el lenguaje generado por G y aquí tenemos el lenguaje generado por B. ¿Y por qué yo necesito recurrir a un lenguaje generado por B? Porque este lenguaje generado por B va a ser diferente al vacío. Va a ser diferente al vacío. Es más sencillo trabajar con esto que trabajar con esta expresión, ¿ok? ¿Me entienden? Vamos a trabajar con el lenguaje generado por la gramática B, ¿ok? ¿Hasta acá me siguen? Bien. Ahora, sabemos que ya tenemos el B, ¿no? La gramática B, que va a generar un lenguaje. Va a generar un lenguaje. Ahora, tal vez puede parecerles un poco confuso, pero lo vamos a graficar, ¿ok? Vamos a correr una máquina de Turing. Seguimos en H. Dentro de H vamos a correr una máquina de Turing R. Va a decidir el problema del vacío de gramáticas de libre contexto. Vamos a utilizar este problema, ¿ok? Como les dije, es una manera más sencilla de abordar el problema. Entonces, R va a decidir este problema, ¿no? Va a decidir este lenguaje, ¿ok? Va a seguir este lenguaje. ¿Y este lenguaje qué hace, no? Es el lenguaje del vacío, que resuelve el problema del vacío para gramáticas de libre contexto. Cuando hay... Aquí tenemos la definición, ¿no? Este lenguaje va a estar formado por gramáticas de libre contexto cuyo lenguaje generado va a ser vacío, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Sucede que si yo tengo un input B, vamos a tratar de poner un input aquí ya. Vamos a tratar de que este input sea parte del lenguaje, ¿ok? De que resuelve el problema. Si yo tengo un input B y se mete a la máquina de Turing R, ¿qué va a pasar aquí? Si el lenguaje generado por B, porque B es una gramática, si el lenguaje generado por B es vacío, vamos a aceptar, ¿no? Vamos a aceptar. ¡Wow! Es importante que tengan esta dosis de alegría porque a partir de la aceptación de R, vamos a empezar a resolver mejor el problema. Entonces, si el lenguaje de B es vacío, vamos a aceptar, ¿no? Aceptamos, ya, check. ¿Eso qué significa? Eso significa algo importante aquí. Significa que el lenguaje de B es vacío, ¿no? Por lo tanto, esta expresión, si R acepta, hay un problema. Hay un problema para que A acepte.
para que H vaya a aceptar, ¿no? ¿Por qué? Porque si el lenguaje generado por B es vacío, nosotros tenemos que... Este es el lenguaje B, ¿ok? Y nosotros sabemos que para que la gramática G se acepte en el lenguaje A, para que la gramática G sea parte del lenguaje A, el lenguaje de B, ¿qué es esto? Tiene que ser diferente al vacío. Entonces, si el lenguaje de B es igual al vacío, no vamos a poder aceptar el lenguaje generado por esta gramática G. Por lo tanto, H, que decide A, va a recibir la gramática G, esta gramática G, ¿y qué va a hacer? Lo va a rechazar, ¿sí o no? En cambio, si nuestra gramática B genera un lenguaje, si nuestra gramática B genera un lenguaje que no es vacío, es importante esto, genera un lenguaje que no es vacío, ¿qué es lo que va a pasar? No se va a cumplir esto y por lo tanto nuestro decisor R va a rechazar, ¿no? Porque el lenguaje de B, el lenguaje generado por B no es vacío, ¿no? Por lo tanto, vamos a rechazar. Ahora, sabiendo que el lenguaje de B no es vacío, sabiendo esto, se cumple que el lenguaje de B, porque esto es el lenguaje de B, ¿no? El lenguaje de B no es vacío. Y por lo tanto, estas gramáticas G, que están aquí, estas gramáticas G, van a llegar al decisor H, a nuestro gran decisor H, ¿y qué va a pasar? Van a ser aceptadas. ¡Tarán! Problema resuelto. Acabamos de probar que el decisor H acepta y rechaza los strings. Y nos hemos basado en la decisión de un decisor R más chiquito, ¿no? Que va a decidir sobre la gramática B, ¿no? Para poder después utilizar el decisor H y decidir sobre la gramática G. ¿Ok? Eso sería todo. Si R acepta, H va a tener que rechazar. ¿Sí o no? Y si R rechaza, H va a tener que aceptar. ¿Ok? Al final, acabamos de probar que H puede decidir A, ¿no? H puede decidir A, puede aceptar o rechazar. Por lo tanto, A es decidible. Bueno, eso es todo por el ejercicio 1. Ahora vamos al ejercicio 2.